casualizar, es considerada la mejor obra del maestro José Luis Parise, un autor al que yo vengo siguiendo hace ya bastante y que me quedé bastante impresionado y fascinado con todo lo que enseña, su trabajo, su escuela, el camino que recorrió y que enseña a recorrer a sus discípulos y a sus aprendices. Y todo lo que es su obra es algo con lo cual yo me estuve, digamos, compenetrando mucho en este último tiempo y por eso es que les debía esta reseña. Es un libro en el cual él nos explica un nuevo paradigma bajo el cual podemos ver toda la vida. Nos da una mano para salir del trance hipnótico que nos hace creer de manera automática que la realidad es algo a lo que nos tenemos que adaptar y que es algo que ya está generado afuera, de lo cual nos tenemos que informar, conocerlo y ver qué hacemos al respecto, como si fuéramos víctimas de cosas que exceden a nuestro control. Pero bueno, no más intros. Ya desde la introducción del libro, Los 11 Pasos de la Magia, José Luis Parise planteó una pregunta central que va a guiar todo este recorrido. ¿Es posible para el ser humano trascender ese estado de ser humano e ir a algo más lejos que está más allá de eso? La respuesta nos la da no desde una teoría o desde una filosofía, sino desde algo que tiene aplicaciones prácticas, y eso es lo más interesante. La respuesta es un enfático sí. Y de hecho, justamente ese es el camino que han recorrido grandes avatares de la historia de la humanidad, como por ejemplo Jesucristo, Buda, Milarepa, Viracocha, Hermes Trismegisto, Mohammed o Mahoma, entre muchos otros personajes. Y todas las grandes enseñanzas espirituales tienen por igual una misma enseñanza, un mismo mensaje, y es llamar al ser humano a que recuerde su divinidad. Ese camino de trascendencia fue recorrido por culturas iniciáticas de todo el mundo, como Egipto, los mayas, los incas, la antigua Grecia, China, el Tíbet, la India, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas tenían en común un conocimiento que permitía operar con fuerzas sutiles, o sea, esas que no se ven a simple vista, pero que gobiernan lo visible y que mueven los hilos del mundo desde lo que nos parece oculto. Ese conocimiento ancestralmente se lo llamó magia y está presente también en las etapas del desarrollo humano, desde el pensamiento mágico de un niño hasta la palabra como una herramienta de creación. De esta manera la magia deja de ser una fantasía o una superstición, sino lo que se puede metodizar y estructurar para generar resultados concretos. ¿Por qué elegir la magia como un método? Sería una buena pregunta. Y acá entra en juego un concepto que es fundamental que el autor desarrolla ya desde la introducción, y es que para todo meta que se quiere alcanzar en la vida, nosotros tendemos a elegir o a asumir de antemano que hay metas que se pueden lograr y otras que no, y las que se pueden lograr se tienen que lograr de cierta manera y bajo vías muy específicas. Por poner un ejemplo muy cotidiano, yo quiero ganarme la vida, independizarme y no depender de nadie económicamente. Yo de antemano voy a tender a asumir que la manera de lograr eso es salir a encontrar un trabajo y cobrar un sueldo a fin de mes. Ahora, ¿por qué no se me ocurrieron otras vías? Por ejemplo, no sé, salir a pescar, a cazar, a recolectar o a cultivar o a salir a robar o a salir a, no sé, invertir o a salir a emprender. Es decir, dependiendo de factores económicos, políticos, religiosos, científicos, dependiendo de lo que creemos que tenemos o no tenemos, a lo que podemos o no podemos, a lo que debemos o no debemos, a lo que sabemos o ignoramos, y a su vez esas 4 cuestiones que cada una se corresponde a un paradigma que tiene que caer para posibilitar el cambio de las eras. Cada paradigma se corresponde a un jinete del apocalipsis en la Biblia. Dependiendo del contexto histórico en el que hayamos nacido, la cultura y la familia en la que nos hayamos criado, vamos a tener un sistema de creencias que desde lo inconsciente nos va a condicionar para que tomemos ciertas decisiones u otras, pensemos ciertas cuestiones y otras no, y a su vez decretemos qué objetivos son viables y cuáles no. Volviendo al ejemplo que puse recién, algo en mí asumió de antemano
que la única manera de ganarme la vida era salir a trabajar. Sin embargo, yo podría hablarles de civilizaciones que existen, que no conocen el concepto del dinero, que son igual de independientes y de prósperas, o más todavía, que a nosotros nos parecen totalmente primitivas y que sin embargo no tienen muchos de los problemas sociales que tenemos nosotros, una sociedad occidental, y todo eso tiene que ver no solamente con todas esas verdades asumidas de antemano, sino que también tienen que ver con desde dónde encaramos el camino para lograr un proyecto o una meta. Imagínense que yo tengo algún problema de salud. Voy a poner un ejemplo real. Yo tengo un diagnóstico de síndrome de Asperger. Entonces, si yo quería encarar el tema de mi diagnóstico y me remitía solamente a lo que me dice la medicina de vanguardia y la psicología, digamos, estándar, todo lo que esté dentro del status quo, yo me voy a quedar con que, bueno, tengo una condición cuyos síntomas pueden, por así decir, pilotearse. Con mucha terapia yo puedo mejorar mi calidad de vida, pero que eso es como una condición con la cual yo tengo que aprender a lidiar. Si me hubiera quedado con esa premisa y no me habría ido más allá de eso, sería impensable para mí tal cosa como revertir el diagnóstico, eliminarlo, corregirlo o curarlo, ¿no? Sin embargo, si me abro a abordajes no convencionales, medicinas alternativas o terapias que vayan más allá del status quo, se me abre todo un abanico de posibilidades y empiezo a considerar viable un objetivo que antes era inimaginable o tachado de imposible así a la primera. Esto que parece tan simple es re poderoso y es la magia de elegir sabiamente un método, un paradigma o desde dónde encarar o abordar la concreción de un objetivo. Ahora, ¿cómo sabemos que un método es más efectivo que otro? Bueno, el autor nos explica que hay 4 criterios. Primero, si un método logra mejores resultados que otro, eso lo hace más efectivo. 2. Que un método toma como efecto o como consecuencia lo que otro considera una causa, eso también aumenta su eficacia con respecto al otro. Número 3. Si lo pega bajo causas más sutiles u ocultas, o por decirlo mejor, profundas. Recordemos, acá hay una premisa importante y es: lo sutil manda sobre lo denso, lo particular manda sobre lo general. Y la realidad se genera de adentro hacia afuera, al revés de como estamos acostumbrados a pensarlo. Y número 4, si puede integrar múltiples visiones, perspectivas o sistemas. Es decir, esos 4 criterios son los que se tienen en cuenta para determinar la eficacia de un método. Con respecto a si puede integrar múltiples sistemas, me refiero a si todo lo que enseña se puede aplicar a cualquier área de la vida. Por ejemplo, el amor, la salud, el dinero, el éxito empresarial, mi estado espiritual, mis amistades y mis relaciones, mi familia, todo. Mis talentos, mis habilidades y mis defectos, todo. O sea, algo que es muy importante es que el autor, José Luis Parise, siempre nos enseña a ver la vida como la vida hacia lo general, no como algo separado por áreas. Y por eso el método del mago se lo puede considerar como un método universal, no porque se imponga como una verdad única, sino porque justamente opera desde las causas más sutiles que tienen como consecuencia la realidad que experimentamos, y porque aparte tiene la capacidad de integrar cualquier otro sistema, mito, conocimiento, paradigma o cosmovisión. De esta manera podemos definir la magia no como una superstición o como algo que parece seguir un capricho, sino como algo que es una práctica que sigue órdenes ocultos y que nos enseña a operar sobre lo más sutil de la creación para mover el mundo denso hacia un resultado. Y el libro nos enseña que ese camino está estructurado, es un método que tiene en total 11 pasos y que a su vez los 11 pasos se dividen en 4 etapas. La primera es la etapa del guerrero, que es una etapa de combate interno contra
cualquier automatismo que te haga creer que la realidad es algo que está generado más allá de vos y es algo a lo que hay que adaptarse. Número 2, la etapa del mercader, que es cuando uno, después de haber hecho un camino de introspección, aprende a emanar lo que quiere generar. El número 3, el camino del sacerdote. Una vez que la realidad empezó a responder y empiezo a obtener sincronicidades favorables a mi resultado, me bajo, traigo lo trascendente, lo que me viene de arriba, a el mundo real. Es decir, abajo, un sacerdote es un pontífice, alguien que hace puentes entre lo interno, lo externo, lo superior, lo inferior y lo trascendente. Y la cuarta etapa que vendría siendo el mago, que es lo que opera, lo que integra las 3 etapas anteriores. El primer paso se llama el caos de la idea. ¿Y en qué consiste esto? Que cuando nosotros queremos lograr algo, cualquier cosa, por lo general solemos creer que tenemos ideas claras en la mente, pero no advertimos que lo que tenemos son ideas vagas, poco definidas, poco concretas y poco conclusas, que en algunos casos hasta se contraponen. Es como una mezcla desordenada y poco clara de imágenes, sensaciones, palabras, definiciones que nuestra mente tiende a confundir y que nos fuerza a dar el próximo paso, no sin antes contarles algo. Primero, el autor explica, no es lo mismo que yo te diga que mañana quiero salir a buscar trabajo porque voy a tener garantizado que no lo voy a encontrar, porque lo que quería era encontrarlo. No es lo mismo que yo te diga que quiero encontrarme una novia que decir que quiero encontrarme una chica con la cual ponerme en pareja. Porque si yo me quiero encontrar una novia, me voy a encontrar chicas que ya tienen pareja. Ejemplos pavotes como ese son muestras muy claras del siguiente paso, el número 2 del método, que se llama el orden de la palabra. O sea, cuando vos hablas de una meta que querés lograr y otra persona te escucha y te da una devolución, o vos mismo te escuchás a vos mismo, que es algo que por lo general no estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando uno está hablando piensa en hablar y en decir, pero escucha menos o interpreta menos, y al revés. Cuando vos estás escuchando, es menos la energía que tu cerebro pone en hablar. Entonces, escucharme cuando yo digo algo que quiero lograr y qué estoy diciendo en lo que digo cuando digo algo, me ilumina. Porque es la única manera que yo tengo de eso que era un caos en la idea, con la palabra darle un orden. Entonces, acá les había dado 2 ejemplos, les puedo dar más. No es lo mismo que yo diga que quiero estar delgado, que quiero pesar X cantidad de kilos, que decir quiero adelgazar. Si yo quiero adelgazar, estoy afirmando que previamente tengo que estar gordo, no que quiero tener un peso ideal. Si yo digo que quiero que dejen de faltarme el respeto, no es lo mismo que decir que quiero tener carisma, ser buen líder y que me respeten. Porque para que alguien me deje hacer algo, previamente me lo tuvo que haber hecho, ¿se entiende? Y acá viene lo curioso, esto que les cuento ahora y que parece una pavada por cómo lo digo, si prestan atención y se pueden hablar con la gente de las metas que quieren lograr en la vida, van a notar estos desvíos. Tercer paso, el peligro de la forma. Acá hay algo que es importantísimo tener en cuenta para no autosabotearnos durante el proceso. Porque está bien, yo pude haber ordenado mis ideas, pude haber hecho una invocación, o sea, puesto en boca lo que quería conseguir, pero no sé cómo lo voy a conseguir. Entonces me desmoralizo y mi estado de ánimo me juega en contra. Ahí hay un desvío y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, y el autor lo aclara. Este método nos enseña que el cómo, todo lo que hace a las vías por las cuales ir hacia la meta, las vamos a ir descubriendo o se nos van a ir revelando si previamente dijimos lo que queríamos lograr. Pero entonces, si yo no sé cómo lo voy a lograr, ¿de qué se trata toda esta cuestión? Justamente, ¿de qué? ¿De qué quiero lograr? Tengo que tener claro qué quiero lograr, desocultar todos los autofrenos que tengo para sentirme seguro y dirigirme a eso, independientemente de si yo conozco o desconozco a la primera el cómo. Y aparte una cosa,
A veces, el método nos enseña que aferrarse a una forma de lograr las cosas puede ser un error. José Luis Parise, JL, cita a los chamanes que le enseñaron a él cuando le decían: José Luis, el universo tiene muchas más herramientas de las que tú eres capaz de considerar para ayudarte a lograr lo que quieres. Hasta cierto punto no se diferencia mucho de cosas que pasan en nuestro universo interno, que es nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo, uno cuando se alimenta, lo único lo que piensa es en elegir la comida, prepararla e ingerirla. A lo que después, si yo te pregunto, ¿cómo haces para aprovechar los nutrientes? El proceso por el cual la comida llega al estómago, el estómago la digiere, separa lo que sirve de lo que no, descompone para extraer lo que son las grasas, las proteínas, los minerales, las vitaminas, que el intestino lo procese, que se envíe al hígado lo que se tiene que desintoxicar, que se evacúe lo que al organismo no le sirve, que vaya a la sangre. Son mecanismos re complejos que el cuerpo activa de manera automática sin que uno sepa cómo lo hace, pero el punto es que lo hace. Esta analogía se las pongo para hacerles entender que muchas veces cuando uno se alinea mentalmente, verbalmente y anímicamente con lo que quiere lograr, se empiezan a poner en juego mecanismos o vías que antes permanecían cerradas. ¿Cómo sigue todo esto? Con el cuarto paso. El cuarto paso se llama el oráculo de la cosa y nos enseña que una vez que uno se alineó y puso orden hacia lo que quiere lograr, toda cosa que aparezca en nuestra realidad o en nuestra vida cotidiana tenemos que aprender a leerlo como señales que nos dicen si vamos por buen camino o si estamos desviados. Entonces acá la vida pasa de ser un caos atado al capricho del azar a ser un entramado de circunstancias que siguen un orden que parece oculto, pero que responde a lo que el mago puso en juego. Cada eventualidad contiene información oculta y hay que aprender a interpretarla. Una vez que la realidad me respondió y me dio señales, voy al quinto paso. El quinto paso, que es la magia del combate. Y este paso nos enseña a que una vez que la realidad nos respondió, nosotros tenemos que analizar las señales que consideramos que están en sintonía con el objetivo que queremos lograr, tomarlas y seguirlas, y las que consideramos que nos desvían o que no son compatibles con nosotros, las tenemos que filtrar. O sea, este paso indica un examen. Y acá puedo detectar cuáles fueron las eventualidades que yo entramé y puse en juego y cuáles son las que siguen un orden oculto que no es el que yo quiero que sigan. Llega un punto en el que ya no nos basta con tener una idea clara, haber dicho lo que queríamos lograr, estar motivados y haber establecido ese feedback con la realidad que nos dio señales y nosotros las decodificamos. Sino que si yo lo reboto en el quinto paso del método y doy el siguiente paso, acá es cuando Parise nos advierte que la magia estalla. Una vez hecho el examen del paso 6 en adelante, la magia ya no se puede detener y anda casi como sola. O sea, muchas prácticas New Age caen en el desvío o en el engaño de hacernos creer que tenemos que amplificar nuestra energía para lograr metas. Sin embargo, ese es el sexto paso. Una vez que fuimos más allá de la idea vaga que teníamos de lo que queríamos lograr, lo pusimos en palabras, desocultamos todos los desvíos o todas las inseguridades que hacían que los sentimientos nos jueguen en contra. Empezamos a ver señales en la vida cotidiana. Decodificamos las señales para seguir aquellas que son armónicas con lo que queremos y filtrar aquellas que no. Ahora, nuestro estado de ánimo cambia, nos sentimos más entusiasmados, tenemos un éxtasis que antes no teníamos. Por poner un ejemplo, ustedes imagínense que yo todo esto lo aplico para un emprendimiento. Ya sé a qué me quiero dedicar, cuánto dinero quiero generar por mes. Me siento seguro de mí mismo. Empecé a ver señales. Me quedo con lo que es compatible con mi emprendimiento. Sin embargo, todavía yo no logré nada. Pero como todo empieza a fluir, ya estoy mucho más entusiasmado. ¿Por qué? Porque tengo más energía. Y una vez que tenemos más energía, vamos a lo que es el paso 7.
que el paso 7 es la magia de la casualidad. O sea, una vez que yo tengo energía, que libré mi combate, desde ya que obviamente antes de eso me alineé, la realidad responde ya no con señales, sino con una casualidad que es favorable a nuestro resultado y una casualidad que generamos nosotros. Dato curioso, el título de este libro justamente es un neologismo, que es una palabra que no existe en el diccionario y que se podría definir como la acción de generar de manera consciente y voluntaria casualidades que sean favorables a lo que queremos lograr. Ahora, si yo causo algo, ¿es una causalidad o es una casualidad? Esa pregunta me la hice y el propio autor la responde. Lo causal está en que yo pongo en juego lo que quiero lograr, pero lo casual está en que lo que yo nunca voy a saber es cómo se me van a presentar las circunstancias para que yo logre llegar a mi resultado. Entonces todo lo que nos parece una casualidad o una eventualidad responde a cosas que se pusieron en juego desde lo sutil y desde lo oculto. Y el paso 8, el siguiente, es la magia de la negociación. Es decir, una vez que yo logré traer una casualidad, lo que sigue a esto es, ¿qué hago con los demás, con el entorno que me rodea, con el universo? Hay que negociar. Una negociación no se trata de que yo tenga que rogar, ni de que tenga que manipular, ni perder autenticidad, ni doblegar a otros. Se trata de ver qué elementos de mi realidad son compatibles con la realidad externa para llevarlos y qué elementos de la realidad externa son compatibles conmigo para dejarlos entrar y filtrar los que no. El siguiente paso se llama la magia de concluir. Es decir, la magia de concluir consiste en que los mayores obstáculos van a aparecer justo antes de que uno logre algo. Y el desafío acá, ¿cuál es? No tenemos que poner el foco en lo que parece desviarnos. Tenemos que atender lo que tenemos que atender, es decir, dirigirnos a lo que queremos lograr. Y paso 10, la magia de la magia. Ojo con creer que el paso 10 es el final de todo. El paso 10 es cuando yo ya logré algo que antes me parecía imposible, pero ahí no concluye el camino, ahí inicia una nueva etapa, porque ahora yo tengo que aprender a habitar el resultado. Una gran pregunta, ¿y el paso 11? El tema del paso 11 es algo muy complejo y es tan grande que no lo vimos. El paso 11 me gustaría resumirlo, pero no obstante los invito a ustedes mismos a buscar en internet las explicaciones que él nos da sobre esto porque es muy complejo. ¿Se acuerdan que en la introducción de la reseña les explicaba que nosotros estamos condicionados a creer de antemano que algunas metas son viables y otras no? Y que algo en nosotros se entrama que nuestra realidad tome la forma que toma, independientemente si es lo que nos gusta o no, y que tendemos a creer de manera automática que la realidad ya está generada y que hay que adaptarse a eso. Bueno, el paso 11 es un paso comodín que podríamos titularlo, por así decir, el conocimiento. El conocimiento no solamente el intelectual, sino saberes que van más allá de lo intelectual y que hacen a lo trascendente. Es todo lo que uno tiende a conocer de antemano y le hace obstáculo por lo cual no logra conocer más allá de eso. Justamente el método del mago, en sus 10 pasos, cuando uno hace la transición de un paso al otro, se le van presentando adversidades u obstáculos que uno tiene que aprender a desocultar desde dónde le vinieron para eliminarlos, expulsarlos, filtrarlos. Y justamente el paso 11 te interpone y entremedia entre el 1 y el 2 y el 3, el 3 y el 4 y así hasta el 10. Y es, digamos, nuestro gran maestro. Es el que nos hace la prueba en la transición de un paso al otro. Por eso él en sus seminarios a veces en vez de decirle paso 11 le dice el paso más 1, porque es como una especie de comodín. El tema es muy complejo y la verdad meritaría que desarrollara un video aparte para explicar solamente este tema. Dicho todo esto, lo único que me resta decir es que hasta acá llegó esta gran reseña de este libro. La tenía pendiente y no me quería olvidar de eso.
Los leo en los comentarios. Si tienen ideas de contenido o les gustaría que desarrolle algún tema, háganmelo saber acá abajo porque los leo. Y si les gusta el contenido, le dan like y se suscriben, muchísimas gracias desde ya porque me hacen ver que les gusta el contenido que genero y así no se pierden los próximos videos. Estén atentos a la actividad del canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.